Gracia y paz, mis queridos hermanos, y muy buenos días que tengan ustedes. Hermanos, gracias por un día más de vida a nuestro Señor. Gracias a ustedes por ser firmes y ser fieles a nuestros devocionales diarios. Hoy es un día más, hoy es día 3 de junio, hermanos, y ya vamos por el devocional número 28. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, soy su hermano David. Y hoy, como siempre, vamos a leer el devocional, leeremos el capítulo y el versículo correspondiente en su palabra, explicaremos un poco y sacaremos una reflexión de qué nos quiere decir el Señor con estas palabras. Amén, hermanos. Bueno, pero como siempre, vamos a hacer una pequeña oración para que el Padre nos guíe en nuestra lectura, nos ayude a estar concentrados para luego ponerla en práctica. Amén. Acompáñenme en oración, por favor. Amado Dios, Padre Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias, Padre. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros, por todo lo que haces y por lo que harás, Padre. Gracias por el sacrificio de Cristo, que gracias a la muerte de Cristo estamos nosotros aquí más vivos que nunca. Así que, Padre, te damos gracias por un nuevo amanecer, gracias por cuidarnos y guardarnos siempre, y llevarnos por el camino que tú quieres. Padre, sabemos que contigo delante nunca nos va a pasar nada, vamos a ir correctamente. Así que guárdanos, sigue ayudándonos, fortalécenos en santidad, que tengamos una vida santa como tú eres santo. Así que, Padre, en este momento también te pido que me uses, Padre, que me uses para hacer esta lectura y para llegar a muchos corazones, Padre. Úsame como instrumento, como herramienta tuya, Padre. Me pongo a tu disposición y haga así tu voluntad en esta lectura. Que seas tú obrando por medio de mí a todos mis hermanos y ayúdanos, Padre mío, a edificarnos cada día. Háblanos en este momento y transforma nuestros corazones. Y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy, como decía, ya es viernes 3 de junio y el devocional de hoy lleva por título Entre el fango con el rey. Hermanos, hoy solamente vamos a hacer un versículo. El capítulo correspondiente al devocional está en el primer libro de Crónicas, el capítulo 4, versículo 23, en el cual en este capítulo se describen todos los descendientes de Judá. ¿Vale? Pero leeremos primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 23, y dice así la palabra del Señor: los descendientes de Judá. Estos eran alfareros y habitantes de Netaim y Gedera. Moraban allí con el rey para hacer su trabajo. Repito, primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 23. Estos eran alfareros y habitantes de Netaim y Gedera, y moraban allí con el rey para hacer su trabajo. Hermanos, el título, como he dicho, del día de hoy se llama Entre el fango con el rey. Y así dice la lectura de hoy. La alfarería no es el más elevado de los oficios. Sin embargo, el rey necesitaba alfareros y por tanto ellos estaban a su servicio, aunque el material con que trabajaban era simplemente barro. Nosotros también quizás estemos ocupados en la más insignificante parte de la obra del Señor, pero con todo es un gran privilegio hacer algo para el rey. De modo que perseveraremos en nuestra vocación, esperando que, bien que fuimos echados entre los tiestos, seremos como las alas de la paloma cubierta de plata y sus plumas con amarillez de oro. El texto nos habla de los que se hallaban en medio de plantíos y cercados, que tenían que hacer rudos y pesados trabajos poniendo cercos y abriendo zanjas. Ellos quizás habrán deseado vivir en la ciudad en medio de la vida de la sociedad y de la cultura de la misma, pero sin embargo, guardaron los lugares que se les había asignado, pues también ellos estaban haciendo la obra del rey. El lugar de nuestra habitación ha sido fijado y nosotros no debemos cambiarlo por antojo o por capricho, sino tenemos que servir al Señor en él, siendo una bendición a aquellos entre quienes vivimos. Estos alfareros y jardineros tenían compañía real, pues moraban con el rey, y aunque estaban entre plantíos y cercados, el rey estaba allí también. Ningún lugar lícito, ninguna grata ocupación, aunque sea humilde, puede privarnos de la comunión con nuestro divino Señor. Cuando visitemos chozas, conventillos, hospicios o incluso cárceles, podemos ir con el Rey. En todas las horas de fe, contemos con el compañerismo de Jesús.
Es cuando estamos en su obra que podemos contar con su sonrisa. Vosotros, desconocidos obreros, que estáis ocupados en la obra del Señor, en medio del barro y de la miseria, en lo más bajo de lo bajo, alegraos, pues en la basura se hallaron joyas y en vasijas de barro se hallaron tesoros. Amén, hermanos, maravillosa palabra y maravilloso devocional que nos va a enseñar muchas cosas. Quiero, como siempre, matizar unas frases, las explicaremos y haremos la reflexión final. La primera frase te dice que el rey necesitaba alfareros y por tanto ellos estaban a su servicio. Hermano, el rey necesitaba alfareros y ellos estaban dispuestos a ir con él, dispuestos a hacer lo que quisiera el rey. Nosotros, hermanos, hemos sido hechos por el mejor alfarero, que es nuestro Señor. Y si nuestro Señor necesita de nosotros, nosotros vamos a estar ahí como estos alfareros. Tenemos que estar a su servicio, obedeciendo y haciendo todo lo que Él nos mande. Segunda frase. Nosotros también quizás estemos ocupados en la más insignificante parte de la obra del Señor, pero con todo es un gran privilegio hacer algo para el Rey. Hermano, en esta frase hay personas, ¿no?, que quieren ser misioneros, quieren ser pastores, quieren ser ministros, quieren ser muchas cosas, pero como te dice, aunque seremos la parte más insignificante de la obra del Señor, no quiere decir que somos insignificantes, sino somos hijos de Dios. Somos unos simples siervos, como todo el mundo. No hace falta ser pastores, no hace falta tener el título, no hace falta ser más que nadie. Somos siervos de Cristo, siervos de Jesús, siervos de nuestro Señor Todopoderoso. Y nosotros, como dice aquí, nada más con ser siervos de nuestro Señor, por habernos salvado, habernos justificado y habernos quitado los malos caminos por medio de Cristo, hermanos, es un privilegio poder realizar la obra del Señor y poder obedecerle en todo. Así que, hermano, Cristo murió por nosotros. Es un gran privilegio que nosotros obedezcamos y nosotros hagamos cosas para el Señor. Amén. Otra frase en el texto de hoy dice que nos habla de los que se hallaban en medio de plantíos y cercados que tenían que hacer rudos y pesados trabajos, poniendo cercas y abriendo zanjas. Pero ellos querían estar en otros sitios, pero también ellos estaban haciendo la obra del Rey. Es decir, ellos tenían trabajos pesados. Y claro que podían estar en la ciudad, tranquilos, haciendo trabajos más livianos. Pero ellos estaban realizando la obra del Rey de corazón, pues están a su servicio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Habrá momentos que podemos estar bien, podemos estar mal. Nuestro trabajo, hay momentos que puede ser pesado. Nos puede ser cansativo, pero debemos hacer la obra del Rey. Mire, una comparación. Tú puedes tener un trabajo muy pesado, un trabajo, por ejemplo, de la construcción, un trabajo de levantar mucho peso, muy cansado. Pero hermano, hazlo maravillosamente como si lo hicieras para el Señor, perfectamente, porque eres perfecto. Y con eso estás glorificando y estás adorando al Señor. Ellos hacían trabajos muy pesados, pero ¿cómo? Lo hacían para la obra del Rey. Tú puedes hacer un trabajo en tu trabajo secular, muy pesado, muy cansativo, pero hacerlo perfecto para el Rey. Y en la obra del Señor tú puedes hacer un trabajo también, que a veces nos cuesta predicar el Evangelio a personas. A veces no sabemos cómo, no sabemos qué decir, no sabemos cómo acercarnos, pero hermano, esa obra tenemos que hacerla. A veces, aunque quede mal decirlo como cristiano, aunque a veces nos pesa hacer la obra del Señor. ¿Cómo le digo a esa persona? ¿Cómo le hablo? Me va a mandar por ahí, me va a insultar, cualquier cosa. Pero tenemos que hacer la obra del Señor, hermano. Y sobre todo pedirle mucha dirección al Señor. Que no se ha pensado, que hagamos todo para la obra del Señor con gozo y alegría. La siguiente frase dice la siguiente. El lugar de nuestra habitación ha sido fijado y nosotros no debemos cambiarlo por antojo o por capricho, sino tenemos que servir al Señor en él, siendo una bendición a aquellos entre quienes vivimos. Aquí se puede ver de dos maneras. El lugar de nuestra habitación ha sido fijado. Puede ser el lugar de tu casa donde estás, porque hay hermanos que viven en una habitación, ¿vale? Y hay hermanos que viven en una casa. Entonces puede ser que ese lugar ha sido fijado por el Señor para ponerte ahí. Entonces no debemos cambiarlo, no debes quejarte de dónde vives, de cómo vives, no, porque el Señor te ha puesto ahí y como dice, porque tenemos que servir al Señor de tal manera que seamos bendición para otros. Como dijo en un vídeo también hace poco, podemos ser nosotros testimonio vivo de Cristo. Nuestra manera de vivir, nuestro carácter, nuestro lenguaje, nuestra manera de estar con los demás, cómo tratarlos, eso puede ser una bendición para los demás, como dice, siendo una bendición a aquellos entre quienes vivimos.
Tú puedes vivir en una habitación compartiendo piso y tú puedes ser de bendición para esas personas, puedes llegar a ellos por medio de Cristo. Y quién sabe, Cristo las puede transformar. O puedes vivir en una casa y tus vecinos, viendo tu carácter, viendo cómo eres, ellos pueden decir, uy, qué persona es diferente, cómo es, porque tiene a Cristo. Y si tú hablas con ellos, dialogas con ellos y les presentas el Evangelio, presentas a nuestro Señor Jesús, les predicas el Evangelio, quién sabe, a lo mejor el Señor los salva. O sea, que tenemos que ser de bendición. No te quejes por dónde vives, cómo vives y cuándo, o sea, dónde vives, cuándo vives y cómo vives. No, hermano, si vives en un sitio es porque el Señor ha fijado tu estancia ahí para que seas de bendición para otros. Piénsalo, tú puedes ser una herramienta, un instrumento del Señor utilizado para bendecir a otros y que el Señor las traiga a su camino. Qué glorioso sería que en un tiempo tus vecinos vinieran a la iglesia contigo. Puedes ser un instrumento de bendición para los demás. Acuérdate y no te quejes. Siguiente frase. Estos alfareros y jardineros tenían compañía real, pues moraban con el rey, y aunque estaban entre plantíos y cercados, el rey estaba allí también. Ningún lugar lícito, ninguna grata ocupación, aunque sea humilde, puede privarnos de la comunión con nuestro divino Señor. Igual que estos alfareros estaban trabajando para lograr al rey y el rey estaba allí, hermano, nuestro Rey Todopoderoso, nuestro Señor está con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros todos los días de nuestra vida, desde que amanece hasta que nos acostamos, 24 horas con nosotros. Por eso dice, no hay ninguna ocupación, ningún lugar lícito, ningún sitio malo que nos pueda privar de la comunión con el Señor. Puedes estar en tu trabajo, hermano, y puedes parar un momento al desayuno. Pues ora por los alimentos unos minutos y aparte ora al Señor, pidiéndole que te ayude, pidiéndole por los demás. 5 minutos de oración, ya estás hablando con el Señor en tu trabajo. Puedes estar trabajando y puedes hablar con el Señor. Ocúpate con el Señor, dedica a hablar con el Señor y como dice, no pierdas la comunión con nuestro Señor, como dice en tu trabajo, en un lugar que no es el tuyo, lugar apartado, como dice, ningún lugar es lícito, puedes orar con el Señor en cualquier lugar, ninguna ocupación, no puedes estar tan ocupado para dejar 5 minutos para el Señor, no puedes estar ocupado 24 horas. Y como dice, no nada puede privarnos de orar con el Señor. Y por último, en todas las obras de fe contemos con el compañerismo de Jesús. Hermano, en todo lo que hagas para el Señor cuenta que Cristo está contigo siempre. Cristo está al lado tuyo como un amigo. Cristo está detrás tuyo. Cristo siempre te está acompañando. Así como dice, en todas las obras de fe contemos con el compañerismo de Jesús. Jesús nunca te va a abandonar. Nunca te va a dejar tirado, hermano. Siempre va a estar contigo en las buenas y en las malas. En tu casa, en el trabajo, en la iglesia, con tu familia. Desde que te levantas, Jesús está contigo. Sales a la calle, al trabajo, a comprar. En todo momento Jesús está contigo. Gózate del compañerismo de Jesús, sabiendo que Él nos acompaña siempre y nos guarda de todo. Así que en definitiva, hermano, te voy a decir 3 cosas. La primera, nosotros somos siervos del Señor. Como aquí los alfareros eran siervos y estaban a su servicio, nosotros estamos al servicio del Señor y debemos obedecerle en todo. Por eso, al ser siervos del Señor, nosotros tenemos un privilegio muy grande, que es servir a nuestro Señor, porque Él fue el alfarero, nosotros somos el barro y nos hizo a su imagen y semejanza. Así que no te creas que porque no eres pastor, no eres ministro, no eres misionero, no tienes un cargo a la iglesia, no te pienses que eres nada, no, hermano. Eres hijo de Dios y eres un siervo del Señor. Mucha gente dice, somos simples siervos. Aleluya, hermano. Eres un simple siervo para el Señor. Antes no eras ni eso. Antes eras pecador, eras lo peor, eras basura y ahora eres un siervo del Señor. El Señor te ha transformado. Así que sirve al Señor todos los días con gozo y alegría, porque estamos para eso, para servir. Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él no vino para servir. Perdón, Él no vino para ser servido, sino Él vino para servir. Digo, yo he venido a este mundo para servir, no para ser servido y para hacer la voluntad de mi Padre. Amén. El propio Dios encarnado vino aquí para servir a los demás. ¿Cómo no vas a servir tú a nuestro Dios Todopoderoso? Piensa en eso y reflexiona. Eres un siervo de Cristo. Es un privilegio servir al Señor como estos alfareros servían al Rey. Segunda cosa. Hermano, nunca te quejes de dónde estás, cómo vives, cuándo vives, con quién vives. El Señor te ha puesto ahí con un propósito. Pues te ha puesto ahí para que sirvas al Señor. Y quién sabe, para que tú en tu entorno puedas ser bendición para los demás que viven contigo o incluso para los que están a tu lado como tus vecinos. Hermano, Él te puede usar
como un instrumento y una herramienta para que seas de bendición para esas personas. Y si Él quiere, las puede transformar. Así que nunca te quejes de dónde vives, de cómo vives y con quién vives, porque donde estás, donde el Señor te ha puesto y te va a utilizar con un propósito. Amén. Eres un siervo de Dios y tienes que servirle con gozo y alegría. Y lo último que decimos, hermano, que en todas las obras contemos con el compañerismo de Jesús y que en ningún lugar es malo para estar ocupados. Es decir, que debemos orar, en cualquier momento no vamos a tener ocupado 24 horas. Orar con el Señor siempre, orar al Señor y estar con Él con un compañerismo siempre, porque igual que Jesús nos acompaña siempre, tú debes estar con el Señor. Puedes apartar 5 minutos en tu trabajo, solo 5 minutos para orar al Padre, una oración breve, pero ya oras al Padre. Puedes darle gracias por los alimentos, puedes darle gracias por un día más de vida, lo que tú quieras expresarle. Pero hermano, no estés ocupado todo el día y dejes la oración de lado. Ora al Señor, porque recuerda que Jesús está con nosotros. Así que recordemos, eres un siervo de Dios maravilloso, tienes que tener un servicio absoluto, con privilegio, con gozo y alegría al Señor. Segundo, donde te ha puesto es un gozo también, porque es un propósito. Donde tú vives, el Señor te ha puesto porque es un propósito del Señor. Y tercero, Jesús nos acompaña siempre, así que ora en cualquier lugar al Padre. Amén. Bueno, hermanos, vamos a acabar el día de hoy con una oración y espero que haya sido muy edificante. Padre amado, gracias por esta lectura, gracias por este devocional y haciendo reflexionar, Padre. Gracias, ayúdanos a ser como estos alfareros que servían al Rey sin importarle nada, solamente querían hacer la obra del Rey. Ayúdanos a ser siervos tuyos, Padre Todopoderoso, con gozo y alegría siempre. Servirte como si fuera lo mejor del mundo, porque es un privilegio poder servirte cada día, Padre. Que no nos quejemos y que no estemos siempre quejándonos y siempre tristes, no, que se sirvamos con gozo y alegría como estos alfareros. Podemos tener un trabajo duro, podemos tener momentos duros, pero que te sirvamos siempre, con gozo y alegría, porque tú nos rescataste de la inmundicia y ahora somos siervos tuyos. Antes éramos basura y ahora somos siervos tuyos. Qué cambio maravilloso que tú hiciste. Ayúdanos a servir con gozo y alegría, a ser siervos tuyos con privilegio y alegría. Padre, también te pedimos que como estos alfareros, Padre, estaban puestos en ese momento y ellos podían gozar de otros sitios con comodidades, pero estaban sirviendo al Rey y la obra del Rey. Así que donde tú nos has puesto, que no nos quejemos, donde vivamos, sea una habitación, sea una casa, que compartamos piso, que estemos con vecinos, lo que sea, es un propósito que tú tienes, tú nos has puesto aquí por tu gracia, porque tú has querido, tú tienes un propósito para nosotros, así que no nos quejemos nunca, que agradezcamos siempre por habernos puesto aquí, porque nos vas a utilizar como herramienta, instrumento para bendecir a otros que están alrededor nuestro. Y finalmente, Padre, te damos gracias. Gracias y ayúdanos a transformar nuestro corazón, para que no pasemos todo un día sin orar, todo un día sin hablar contigo, que apartemos un rato, aunque sea en el trabajo, para hablar contigo, solamente 5 minutos. Podemos agradecer por la comida, podemos agradecer por estar vivos, podemos hablar contigo aunque sea 5 minutos en el trabajo, luego lo haremos en casa, largo y tendido, pero que no pasemos un día ocupados sin orar contigo, porque sabemos que Cristo va con nosotros y no queremos entristecer al Espíritu Santo. Si Cristo va con nosotros, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Así que fortalécenos, Padre, transforma nuestros corazones, ayúdanos a orar contigo cada día y a saber que nunca nos va a pasar nada, porque Cristo es nuestro guardaespaldas siempre. Así que, Padre, ayúdanos a recordar estas palabras: servicio, propósito, oración. Así que, Padre, ayúdanos a ser siervos maravillosos, a saber que tú tienes un propósito para nosotros y a orar contigo cada día, porque igual que Cristo no nos abandona, nosotros no tenemos que abandonarte. Así que transforma nuestros corazones, bendice a mis hermanos y a darles un aliento con esta palabra, Padre mío, para que sigamos adelante en los caminos de Cristo. Gracias, Padre. Hemos orado en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. Y recuerden, servicio, gratitud y oración. Debemos ser siervos de Cristo fieles a Él por lo que Él hizo en nosotros. Debemos ser siervos. Antes no éramos nada, ahora somos siervos. Un privilegio muy bonito. Segundo, gratitud por saber que Dios nos ha puesto en un sitio, que estamos viviendo en un sitio, en una ciudad, en un lugar donde sea, con un propósito suyo. No por nosotros, sino por su gracia, para que seamos de bendición para otros. Y por último, hermano, Jesús siempre va con nosotros. Igual que Jesús va con nosotros, tú debes ir con el Padre. Así que ora cada día y no pases un día sin orar. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos en la próxima y que la paz del Señor sea con todos ustedes.
compartan el vídeo y edifíquense juntos. Que mi Dios me los bendiga siempre. Amén. Hallelujah.